Ok, ya empecé a grabar. Bienvenidos a nuestra quinta clase. Ya casi terminamos. Y Nati, es todo tuyo. Ok, listo. Bueno, como les habíamos mencionado en las clases anteriores, algo muy importante en Python, en programación en general, son las funciones, que eso es lo que vamos a estudiar un poquito hoy. Las funciones son como pedacitos de código que usted especifica bajo, digamos, bajo la misma lógica de guardar código en un pedacito de memoria para poder llamarlo después. Eso es una función. Solo que en vez de ser simplemente un valor, como nosotros hacemos con las variables, lo hacemos en una función que cuando le llamamos ejecuta ese pedacito de código. Entonces, em, ¿qué pasa con las funciones? Como les habíamos mencionado, hay funciones de todo tipo. Hay unas que tienen parámetros que reciben para poder ejecutar el código, otras no reciben ningún parámetro. Y lo importante es, digamos, saber estas cosas a la hora de definirlas o de usar las funciones que ya están inscritas en Python, por decirlo así, que ya simplemente existen, entonces las podemos llamar, ya sea porque importamos una librería o porque es parte de Python en sí o porque nosotros las creamos. Entonces, ¿cómo hacemos para crear una función? Bueno, existe la sentencia def, que bueno, en Python es en minúscula, ¿verdad? Aquí la puse en mayúscula como para llamar la atención. ¿Qué significa definir? ¿Verdad? Es como la abreviatura de definir la función en sí. Entonces, ¿cuál es la estructura o cómo hacemos? Bueno, primero para declarar la función escribimos def y escribimos el nombre de la función. Entonces, cada vez que nosotros hagamos referencia a este nombre, vamos a hacer referencia al código dentro de esa función. Y como les decía, vamos a poner paréntesis redondos y adentro vamos a usar todos los argumentos que vayamos a utilizar para poder ejecutar el código dentro o lo que también se conoce como parámetros, argumentos. Entonces, si nosotros vemos este de acá y le ponemos y vemos que está def, el nombre y el argumento, aquí está recibiendo 1. Aquí, cuando nosotros solo ponemos como ARG o X o lo que sea que nosotros queramos poner, es como no tiene un tipo de dato específico. El tipo de dato que se vaya a necesitar va a depender del código que nosotros pongamos y si digamos, nosotros aquí estamos haciendo un print que por fuerza necesita una lista de caracteres o un string y le metemos un número, nos va a tirar error cuando llegue a esta parte del código. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es una función que llama la función print, que es una de las que ya tiene Python, y nos imprime lo que sea que nosotros pongamos rodeado de estos caracteres, hola y el signo de exclamación. Entonces, si yo corro esto, aquí la estoy definiendo y le llamo por el nombre y le meto el parámetro. Entonces, cuando yo lo corro, ven que me imprime exactamente eso. Para demostrarles un poquito lo que les estaba diciendo, el tipo de dato, voy a llamar la función otra vez, pero en vez de ponerle un string, voy a ponerle un integer. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí arg me está haciendo la conversión de string directamente del 8, porque lo que estamos pidiendo es que nos imprima esto por fuerza. Entonces, es importante tener en cuenta esto, digamos, print este ejemplo no funcionó tan bien como les estaba diciendo, porque print tiene esa capacidad con arg, ¿verdad? Pero generalmente con códigos más avanzados, sí va a ser necesario tener conciencia sobre el tipo de dato que nosotros vamos a estar introduciendo y cómo lo vamos a estar utilizando. Lo vamos a ver en próximos ejemplos, ¿verdad? Para profundizar un poquito en eso. Algo importante, los bloques dentro de la función tienen que estar indentados. Es exactamente igual a lo que pasaba con el if o con el for loop o con todo esto. Tiene la misma lógica. Lo que esté indentado pertenece a la función, lo que no esté indentado está fuera de la función. Entonces, si yo hago esto, ven, me sale acá el error de que está esperando el código porque estoy definiendo
una función, pero no tiene ningún código dentro. ¿Por qué? Porque no está intentado. Entonces, si yo lo intento, una forma buena de saber qué tanto es la indentación, porque si yo le pongo más o menos también me puede afectar, es ponerlo exactamente después de los dos puntos y darle enter y ya me hace la indentación necesaria de forma automática. Vamos a ver los argumentos y parámetros. Como les decía, al definir una función, nosotros le podemos decir que reciba ciertos valores o la mayoría de veces es necesario que reciba ciertos valores para poder hacer un proceso y retornar un resultado. Entonces, por ejemplo, yo estoy haciendo una función que reste automáticamente para no tener que estar llamando este operador tiro a tiro, sino que simplemente llamo la función y hago la resta, lo que sea. Entonces, yo llego, defino el nombre y pongo los parámetros A y B. Y entonces le pongo la palabra reservada return, que va a ser siempre, como su significado dice, retornar. Entonces es lo que va a dar el resultado. ¿Qué es lo que pasa con una función como esta? Bueno, esta devuelve porque le pusimos print, y entonces lo va a devolver en consola. Pero return, digamos, una función sin return es lo que se conoce como una función vacía, que va a ejecutar un proceso, pero no va a devolver un valor. Dependiendo del contexto y lo que ustedes quieran hacer, son útiles, pero tener en cuenta eso, que si nosotros queremos que nuestra función devuelva algo, ya sea para definirlo como una variable o algo así, tiene que tener la palabra reservada return. Entonces, si yo le pongo acá 4 y 7, cuando llamo la función, lo que va a hacer es simplemente poner en el orden en el que lo puse. 4 va a ser A y 7 va a ser B. Siempre va a ser así, digamos, si yo no defino qué cosa va a ser, siempre me va a jalar los parámetros en orden. Ahora, ¿qué pasa si hay una función? Hay funciones en Python que tienen una lista grandísima de parámetros para definir cosas según lo que nosotros necesitemos, pero a veces no necesitamos definirlas todas o no sabemos cuáles son todos esos parámetros. Entonces sirve la función de definir el parámetro por el nombre. Esto permite hacerlo en desorden en caso de que nosotros no sepamos el orden exacto de los parámetros como definieron en la función y también saltarnos parámetros dependiendo de la función que sea. Entonces, por ejemplo, aquí normalmente siempre sería A y B, pero aquí yo estoy definiendo B y A en este orden porque le puse la igualdad acá. Entonces, igual, si yo lo ejecuto, me da. Algo importante es que si una función está definida de esta forma, que recibe dos parámetros, y yo la ejecuto sin darle parámetros, me va a dar un error. A menos que yo le ponga acá un default value, que es que si no me ponen nada, va a ser este valor. Entonces, digamos, si yo le pongo, cuando la estoy definiendo, vean que es justamente cuando estoy creando la función, yo le pongo A va a ser 2 si no ponen nada, y B va a ser 3, y luego igual cuando yo la ejecuto, voy a ejecutarla aquí, cuando yo la ejecuto, me va a guardar esto de esta forma. Si yo le pongo 4 y 7, igual me devuelve el mismo valor porque sustituye estos default values. Pero si yo no le pongo nada, me ejecuta con el valor predeterminado. Entonces, si ustedes quieren evitar que están haciendo un código y están haciendo una función que necesita siempre devolver algo, a pesar de que puede ser que vaya a recibir una lista y que el código anterior o el proceso anterior puede devolver la lista vacía, entonces uno le pone el default value y entonces así mantenemos como estandarizado el código. Obviamente dependiendo de lo que queramos hacer y de cómo estemos haciendo el proceso. ¿Qué pasa con argumentos indeterminados? O sea, cuando ustedes ya están escribiendo un programa y tienen esta función, la crean y saben que va a recibir, no sé, un diccionario o están leyendo unos datos que van a estar en constante cambio porque son datos que van llegando cada semana y siempre cambian, actualizados. Entonces no saben qué tan largo va a ser o cuánto va a ser el valor de ese parámetro en específico. Entonces, tenemos estos argumentos dinámicos, que son que
van a acomodar la función según el parámetro o la medida del parámetro en sí. Entonces, por ejemplo, tenemos los que son por posición. Entonces dice, un ejemplo, usted debe crear una lista dinámica de argumentos, o sea, una lista, una tupla, un set, cualquiera de los que vimos, y definiendo el parámetro con un asterisco para recibir los parámetros determinados por posición. ¿Qué es esto? Que recibimos una lista y no sabemos cuántos caracteres hay dentro de esta lista. Entonces, cuando definimos la función, le ponemos el asterisco y args, que es como la palabra reservada que Python va a leer y va a decir, ah, sí, es que no sé, no está definido cuánto va a ser la cantidad de elementos dentro de acá. Entonces, digamos, aquí lo que estamos haciendo es un for loop para imprimir los valores dentro de esta lista que puede ser totalmente dinámica. Entonces, si yo lo ejecuto y después le meto acá esta cantidad de valores indefinidos, vean que son 3 valores, y aquí nosotros solo le pusimos args y le estamos metiendo 3 parámetros, le estamos metiendo un integer, un string y una lista. Igual me va a correr ese for loop. ¿Qué pasa si yo le meto otro? Le pongo aquí un carácter y después le pongo aquí un número y otro número. ¿Qué va a hacer? Exactamente, funciona igual. Al contrario de lo que hicimos acá, que le definimos exactamente que iba a recibir 2 parámetros, y si le metíamos más de 2 parámetros, me falla, ¿verdad? O etcétera. Con el args me permite este tipo de dinámica, ¿verdad? Luego tenemos la misma lógica, pero por nombre. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos lo mismo, dice, para recibir un número indeterminado de parámetros por nombre, clave, valor, usted debe crear un diccionario dinámico de argumentos definiendo el parámetro con 2 asteriscos. ¿Qué significa esto? Cuando trabajamos con diccionarios, va a ser igual 2 asteriscos, keywords, que es digamos, para referirse a las llaves del diccionario. Y entonces aquí lo que va a hacer es imprimir la llave por la llave, la flechita y el valor. ¿Se acuerdan que aquí cuando corríamos un for loop en un diccionario, esto siempre iba a hacer referencia a la llave, y que cuando poníamos el nombre del diccionario y entre paréntesis cuadrados el nombre de la llave, me imprimía el valor? Entonces aquí nos estamos asegurando de que imprima la llave y el valor, ¿verdad? Bueno, ya lo había corrido, entonces corremos esto y exactamente igual. Esto es súper útil cuando estamos trabajando con datos dinámicos, o digamos que ustedes reciben un dataset y tienen el proceso para manipular los datos, darle el formato que necesitan para poder correr el análisis, pero resulta que ese dataset les va a llegar nuevo cada 2 meses o cada 3 semanas o cada 5 días, ¿verdad? Entonces, cada vez que le llega ese, viene actualizado y resulta que la cantidad de columnas aumentó porque tomaron más medidas, o la cantidad de filas aumentó y su código tenía definido eso. Entonces, sirve muchísimo. O sea, cuando ustedes empiecen a trabajar directamente con investigación y aplicar Python en general, van a ver que este tipo de funcionalidades que son dinámicas son sus mejores amigos para poder hacer códigos que sean reutilizables independientemente de la data que estén trabajando. Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a funciones. Porque si no tienen ninguna duda, vamos a pasar al siguiente notebook, que es este que dice práctica 1, sesión 5. Con esta práctica, la idea es poner en práctica un poco todo lo que hemos visto desde el inicio de enero, y poner en práctica los for loops, los diccionarios. Hay bastantes ejercicios sobre diccionarios porque es útil que sepan, porque
son un poco complicados, pero una vez que ustedes lo saben usar, se vuelven sus mejores amigos. Entonces, sí es importante como que se vayan familiarizando con eso. Y son varios ejercicios, creo que son como 10 o 12 por ahí. Entonces, vamos a darles 20 minutos para que trabajen estos ejercicios y igual si tienen preguntas, pregunten, todo así tranquilo, súper bien y pueden empezar a trabajar en eso. Mau, no sé si tienes como el cronómetro ahí. Sí, ya lo pongo. Otra cosa sobre estos ejercicios, hay unos que incluyen, digamos, por aquí hay uno que es sobre diccionarios y dice que elimine una llave en un diccionario. Esto sabemos que tal vez no se los dimos directamente, pero les dimos materiales donde podían descubrir eso, entonces también son un poco de investigación. Igual si tienen dudas o si corren algo y no les sale y no saben por qué, pregúntenos. Pero sí como que sepan que hay ejercicios ahí que tienen como su toquecillo para que investiguen un ratito. Entonces, voy a dejar de compartir acá. Y igual, si tienen alguna duda, nada más nos avisan, aquí vamos a estar. Sí, estas dos clases aprovechan para preguntar, porque bueno, ya son las últimas dos. Entonces la idea es que si tienen cualquier duda, que la despejen. O Igual si necesitan como que les volvamos a explicar algo de alguna clase, también podemos hacerlo. sí, también.
tal vez si terminan antes, pueden levantar la mano en Zoom para saber si continuamos o si necesitan más tiempo. Nati y yo podemos verlos. Bueno, dice Giovanni que solo iba uno, así que estamos bien con el tiempo, creo. Sí, sí, sí. Y Cata también, así que creo que estamos bien.
Bueno, ahí estamos. Espero les haya dado tiempo. No, igual si no les dio tiempo, no importa. Vamos a revisar unos cuantos ejercicios para no dejarlos ahí sin revisar. Pero como no los podemos revisar todos, vamos a correr la ruletita para ver cuál de todos revisamos, ¿verdad? Entonces, igual, si ustedes tienen uno en específico que tengan duda, me avisan. Ok. Entonces vamos a revisar el 4. 1, 2, 3, 4. Dice, escribe un programa en Python para eliminar duplicados en una lista. Ok. No sé, a ver. Abel, vos puedes, digamos, como ver este código y decir más o menos como cuál es la lógica que encontrás acá. Obviamente no decirlo detalladamente porque no lo escribiste vos, entonces puede ser que se haga confuso, pero más o menos como cuál es el principio que se aplica para poder eliminar los duplicados de una lista, basado en lo que vemos acá. A ver. Pues, digamos, vos ves que acá, digamos, primero se define la lista, ¿verdad? Que tiene duplicados, que es el primer paso. Pero, ¿qué es lo que hace después este código para ir revisando que hayan duplicados o que no hayan duplicados? Ahí tiene un for loop anidado Ajá, y ajá, no, perfecto. O sea, el principio principal, iba a decir, o sea, el principio más importante que tenemos que recordar cuando queremos recorrer una lista o revisar si tiene duplicados es siempre utilizar un loop, porque queremos revisar cada uno de los elementos, ¿verdad? Súper bien, Abel, gracias. Y luego tenemos el operador not in. ¿Qué significa not in? Que no está en la lista, ¿verdad? Entonces, cuando definimos esta condicional de if, ponemos que x, que es cada elemento según la iteración que vaya corriendo, en not in, ¿verdad? Dentro de la lista o del set que estamos definiendo. ¿Por qué estamos definiendo un set nuevo o una lista nueva? Porque nosotros podemos, o sea, recuerden que el for loop lo único que hace es aplicar una operación sobre cada elemento, ¿verdad? Pero nosotros lo que necesitamos es guardarlos en memoria para compararlos con los otros elementos de la misma lista. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es definiendo un set vacío y una lista vacía, ¿verdad? Y cuando va por cada elemento, utilizamos unique items, que es la lista, para meter el set, ¿verdad? Y metemos acá también en los items duplicados. Entonces, ¿qué es esto? Que cuando corre cada uno, solo cuando no están en este set específico, se van a meter nuevos elementos. Entonces, donde se van guardando, donde se va recorriendo la lista y se va validando que no estén dentro de esta, se van agregando a la lista acá de unique items y después cuando imprimimos los elementos duplicados, si vemos acá, nos pone simple el resultado que nos dio cuando hicimos toda la iteración. No sé si lo tienen claro, si tienen alguna pregunta, me avisan. Pero básicamente es la lógica que estamos usando acá. Igual recuerden que en código se puede solucionar los problemas de muchas formas. Entonces, igual cuando ustedes lleguen a este ejercicio, si todavía no han llegado o si ya llegaron y lo estaban trabajando de alguna forma, recuerden que hay muchas formas. Este es solo un ejemplo de cómo pueden solucionar esto. Entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, vamos a ver cuál otro ejercicio revisamos.
Natalia, yo sí tenía una duda, Ok. perdón. En los elementos duplicados, no es, digamos, ¿hay alguna razón particular por la que uno lo define como un set en lugar de una lista, igual que los únicos? No, digamos, usted puede definirlos como una lista en realidad. La diferencia entre un set y una lista, bueno, como habíamos dicho, los sets son como muchísimo más básicos, no se les puede cambiar el orden y todo, pero digamos, para este ejercicio y este nivel de dificultad puede ser una lista o un set, cualquiera de los dos, porque no vamos a hacer ningún otro tipo de proceso sobre ellos, entonces no hace diferencia. Pero Entonces, diga, sería más general como hacerlo una lista también, por si uno quiere manipularlo o algo así. ajá, Ah, exacto. ya. Digamos, entre todos esos tipos de variables que son como filas de valores o así, colecciones de valores, el que se utiliza más, por lo menos cuando se analiza datos, son las listas porque usted les puede aplicar un montón de cosas, les puede eliminar valores, les puede cambiar el orden, les puede hacer un montón de cosas. Entonces, como son más versátiles, se usan más los sets y las tuplas son como más tiesas. Entonces, digamos, ya para más adelante, sí, como que se usa más una lista. Pero sí, Perfecto, gracias. con gusto. Ahí nada más Ok. para agregar, también es que los sets, bueno, los sets puede ser una lista, un set, ¿verdad? Los sets son sin orden, como dijo Nati, y los elementos son únicos. Entonces, por definición, en un set usted no puede tener elementos duplicados. Entonces, como que se está dándole seguridad, digamos, que no va a poder ingresar otro elemento duplicado. Ujú, Es una particularidad de los sets. sí. Igual también, una vez vi un ejercicio como que lo que tenían que hacer era algo parecido y entonces lo que hacían era definir la lista dentro de un set y automáticamente se los eliminaba. Bueno, decía que el ejercicio 1, entonces dice que el ejercicio, que le imprima esto, brilla, brilla, estrella, bla, 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 con estas, digamos, con este mismo formato, bajando el reglón y dejando sangrías en reglones específicos y así. Esto, lo resolvimos con un simple print, recordando que el /n lo que hace es como un enter en el teclado. Entonces lo que hace es bajarle el reglón. Y el /t es por tabular, como la tecla tabular, el tab. Entonces, digamos, cuando nosotros le ponemos un /t, le hacemos como un clic al teclado en tab, y si le ponemos dos presiones en tab y así sucesivamente la cantidad que le pongamos. Entonces, y escribimos el texto normal y donde queremos que baje el reglón, /n, y donde queremos tab, /t. Entonces, queda en ese formato, ¿verdad? Ah, bueno, aquí me quedaron 2 puntos, pero creo que fue que le puse 2 puntos. Listo. Igual, eso es como conceptos generales, ¿verdad? Como para detallillos, como para que los tengan presente, que en algún momento se les pueden hacer súper útiles. Pero sí. No sé si tienen alguna pregunta con si no seguimos con el otro ejercicio. Y dice que el número 13, entonces es este. Dice, devuelva el valor devuelve el valor máximo y el mínimo en un diccionario. Entonces, a ver. Alan, vos me puedes decir, básicamente viendo así como a simple vista este código, ¿cuál función se está usando dentro de estas líneas de código para definir el máximo o el mínimo o el valor máximo o el valor mínimo que se encuentra ahí? ¿Sería maximin o no? Porque es que digamos, está usando keys para llamar a las llaves del diccionario.
Y sí, digamos, está buscando el máximo y Sí. el mínimo dentro de... Sí, sí es maximing, ¿no? Sí, sí, Ok. sí, eso es perfecto. Digamos, aquí lo que se está haciendo, bueno, se define el diccionario, ¿verdad? Igual, tenemos las llaves X, Y, Z y los valores que son 500, 5874 y 560. Entonces, nos están diciendo que definamos el máximo y el mínimo. Entonces, aquí le estamos poniendo key max y key min, pero recuerden que es un identificador, puede ser cualquier nombre que nosotros queramos darle. Y estamos usando funciones que ya Python trae en su set de funciones ya definidas. Entonces, ¿qué es lo que recibe maximin como parámetros? El set que nosotros queramos, ¿verdad? Entonces, primero, ¿se acuerdan qué era lo que hacía el nombre del diccionario .keys? Esto lo que hacía es llamar todas las llaves del diccionario. Entonces, por ejemplo, para mostrárselos un poquito más. Si yo llego y defino este diccionario, ¿verdad? Y lo corro y luego imprimo solamente esto. Lo que me devuelve son las llaves. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es, reconozca X, Y y Z como índices para jalar el valor dentro del diccionario. Y después le definimos key. Esto es una variable también, un identificador. Y dentro de esto le estamos definiendo una función lambda. Una función lambda básicamente es para aplicarle una forma contraída del código, para aplicarle algo exactamente, digamos, como un proceso específico que nosotros le digamos a cada elemento dentro de una colección. Entonces, aquí lo que le estamos diciendo es, bueno, la función lambda, K, va a representar el auxiliar, digamos, como en un for loop que nosotros le ponemos for, X, in, bla, bla, bla. Aquí le estamos poniendo K, aquí K podría ser X, podría ser Y, podría ser cualquier cosa, simplemente nos está representando cada elemento de la colección y le estamos diciendo mi diccionario y ese elemento. Entonces, esa llave. Entonces, recuerden que cuando nosotros ponemos el nombre del diccionario y el nombre de la llave entre paréntesis, lo que me está jalando es el valor. Entonces, aquí en max, lo que le estamos definiendo dentro de la función max son todos los datos, todas las especificaciones del diccionario que necesita para comparar justamente estos valores. Y hacemos exactamente lo mismo con mínimo. Entonces, cuando ya vamos a imprimirlo, simplemente jalamos esto, que son mi diccionario y la llave, el valor de la llave que definimos acá. Entonces, cuando lo imprimimos, sí nos imprime justamente el valor máximo y el valor mínimo. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda? Si no hay ninguna duda, seguimos con el último ejercicio para revisar y luego vamos al receso. Pero sí, básicamente lo que estamos haciendo acá es aplicando una función lambda que son súper útiles. También es súper importante que tengan presente que existen porque la van a utilizar un montón y es una forma más eficiente de recorrer una colección. Y estamos definiendo la llave del max como esta variable y luego simplemente lo llamamos. Ok, si no tienen ninguna duda con este ejercicio, vamos a ver cuál otro hacemos. Ok. El ejercicio 7, ahí se ve para contar, porque no sé cuál es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Dice, escriba un programa en Python para combinar dos diccionarios agregando valores para claves comunes. Entonces, nos están dando acá los dos diccionarios que queremos, o sea, que quieren que utilicemos y cómo tiene que salir, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que tiene que salir es la suma de ambos. Vean que A en el resultado es 400, ay, perdón. En el resultado es 400, ¿por qué? Porque A en D1 es 100 y en D2 es 300
En B es 400 también, porque la suma de B y B son 200. Luego D es 400, porque aquí teníamos un D. Y luego C es 300, porque no había nada que sumarlo. O sea, como que lo que quieren es que combinemos los dos diccionarios y que donde hayan llaves que sean iguales, se sume el valor. Entonces, básicamente, esto es muy bueno porque nos introduce a otra librería que se llama Collections, que básicamente es como para que ustedes sean conscientes que Python tiene muchas librerías que nos pueden ayudar a facilitar muchos procesos. Entonces, es bueno como irse empapando un poquito de todas las librerías que tiene. Igual son demasiadas, entonces será muy poco probable que uno sepa cuáles son exactamente todas, pero es útil saber cuáles hay, digamos como las más básicas. Y de esta librería estamos importando la función counter. Entonces, muy fácil, definimos los dos diccionarios que nos dieron acá y definimos de una variable que lo que va a hacer es counter del diccionario de acá, que lo que hace es literalmente contar los valores, recoger es contar la cantidad de elementos dentro del diccionario y recoger los valores del mismo. Y aplicamos el operando más. Que se acuerdan que cuando hacíamos un más con colecciones, digamos con listas, lo que hacía era hacer como una concatenación de ambas listas, igual que cuando le hacemos el más con dos strings, nos hace la concatenación, más está haciendo la concatenación. Pero el counter lo que está haciendo es reconociendo las llaves en sí para unirlos, ¿verdad? Entonces, como ya está reconociendo cada llave con la función counter, el más acá lo concatena y nos da el resultado que nosotros estamos esperando. Entonces, bueno, básicamente esto es como se ejecuta este ejercicio. Igual habrán otras formas de hacerlo sin la librería Collections, pero esta es como una de las formas más fáciles y directas. Pero igual, si ustedes encuentran otra forma de hacerlo, súper bien. Y no sé cómo estamos de tiempo, Mau, si ya vamos para el receso. Sí, Sí, tomamos 5 minutos ok. y voy a poner el timer. Ok, entonces, 5 minutos de receso. Igual, si tienen alguna pregunta, nos avisan después y les ayudamos.
Dice Giovanni que tiene una duda. ¿Qué pasó? Ah, no, que hay un mensaje en el chat. Hay una duda. Ok. Joan está ahí, ¿quiere que lo hagamos ya? Termina de tomar el receso. No sé ustedes y después del receso, como quieran, yo puedo ya, pero no sé ustedes. Sí, pues eso ya. Ok, Igual. bueno, voy a compartir pantalla. Ay, no puedo, necesito permiso. Ahora sí. Ok. Estaba haciendo el 2, creo. Entonces, el enunciado dice que haga un programa para eliminar e imprimir cada tercer número. No, y lo de imprimir. Bueno, para eliminar e imprimirlo de cada tercer número de una lista de números hasta que la lista quede vacía. Estaba haciendo lo de eliminar, nada más. Entonces creé mi lista por aquí y aquí está la parte de eliminar los números, que es donde tengo dudas. Entonces lo que hice fue hacer un while para que mientras la longitud de la lista sea mayor o igual a 3, entonces me quite cada tercer número, que sería el número, ¿verdad? Del índice con índice 2. Creo que hasta ahí está bien. Entonces hacía eso y obviamente cuando llegaba a 3 se me paraba, ¿verdad? Porque está el caso en el que ya la cantidad de elementos en la lista es menor a 3, entonces no puedo agarrar el tercer número, ¿verdad? Porque no hay. Entonces puse este if aquí para resolver ese caso y que me eliminara a partir de ahí el primer dígito, el primer elemento, cualquiera que fuera, y después llamé la lista. Entonces aquí primero imprimo la lista para saber cuál es y después tengo este resultado. Que, ¿Es bueno, 2? primero es que, sí, es 2, pero primero es que la lista no me queda vacía. Y lo segundo es que no, creo yo que el último que debería eliminarse es el 10. Entonces, no sé. Ok, digamos, yo lo que generalmente uso para eliminar un elemento de una lista es el atributo pop, pero no sé si eso será como lo que está haciendo, que uno pone el nombre de la lista punto pop y entre paréntesis le pone el, el, el índice, ¿verdad? Entonces, digamos, eso de que el while, de que mientras sea mayor a 3 está bien. Ok, creo que es... perdón, Nati. Es que la lógica ahí es, si la lista es menor a 3, ¿verdad? De longitud, elimine el elemento 0, que en ese caso es el 10. Claro. Entonces, elimina el 10 y sale porque ya, eso. Sí, los elimina en el otro, sí, claro. Uh-huh. Pero en todo caso, ¿por qué, digamos, ahí teniendo un elemento, mi lista tiene longitud menor a 3, debería eliminarme también ese hasta que quede vacía o no? No sé. No. Es que la condición del while le está diciendo que tiene que ser mayor o igual a 3, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando ya es menor a 3, ya no le va a Solo me correr da ningún. Solo me da una corrida más. Sí, porque usted borra el 10 y en ese momento su lista tiene 2. Bueno, cuando borra el 10 ya solo tiene un elemento. Entonces ya no vuelve a entrar porque el while le dice mientras la lista sea mayor o igual a 3. Entonces ya no sigue. Entonces, si yo pongo aquí un while también, o ya no, ya no serviría. No sé. Bueno, voy a... Sí lo podría hacer así, pero bueno, dos sí. whiles anidados, mejor usar un for. Se le Ya estoy haciendo puede mucho loco, la verdad. Sí, es que solo aquí. se le puede quedar, o sea, es muy fácil pegado. sí, que se le quede pegado.
En ese caso no tanto, Mm, porque la lista es muy pequeña, pero si fuera como un dataset gigante, no es tan buena práctica ni tener dos whiles así. Pero sí puede entonces usar un aquí sería for mejor también, meter como un o un for. if. Ok. Como hacerlo así y después de este volver a meterle eh, otro if abajo o cómo. Pero ya, bueno, no sé. Pero es que si fueran... Porque, digamos, ahí lo que está haciendo, digamos, es el while, mientras la longitud de la lista, o sea, la cantidad de elementos de la lista sea mayor a 3. Sí, mayor a 3. Entonces, le elimina el elemento que está en el index 2, que sería el tercer elemento, ¿verdad? Y luego cae en la condición de que si la longitud de la lista es menor a 3, entonces elimine el 0, ¿verdad? Ajá, sí, o sea, yo siento que eso debería funcionarle bien, ¿verdad? Ahora, córrele un toque para ver qué hace. Así es como estaba al inicio. Sí, así está bien. Igual podemos verlo ahora con más Sí, 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 paciencia, claro, más está bien. tiempo. Está bien, Ujú. está bien. Ok, ok. Tenía un par de cosas que compartirles antes del ejemplo. Ok, la vez pasada habían preguntado, no sé si fue usted o Brian, no recuerdo quién fue, perdón, que nos habían pasado bueno, es un catálogo, eh, parece que de rayos gamas y de óptico, pero no estoy seguro, no estoy completamente seguro qué es. Nos preguntaron que cómo se podría abrir, porque esto da un archivo VP, que bueno, para empezar eso solo, o no, no solo, pero generalmente se abre en Linux, en Ubuntu. Y preguntando por ahí, eh, por si les sirve de referencia, generalmente se usa con Casa o con IPS. Luego les paso los links al Slack, pero básicamente eso es es un paquete para astronomía, un paquete común y está basado en Python, en C++ y se utiliza para reducir datos de ALMA, del VLA, del VLAS también. Luego les paso, bueno, aquí hay tutoriales y todo lo que puedan imaginarse para abrir sus archivos. Eso está fuera del contexto de ese curso, ¿verdad? Eso es más avanzado. Pero también como opción para Python, me pasaron ese paquete, se llama Smiley, que básicamente es para eso, para abrir este tipo de datos, que son datos interferométricos. Entonces, luego les paso sus tutoriales, pero básicamente se pueden crear imágenes a partir de datos de cobertura UV para reconstruir las imágenes. Bueno, aquí pueden ver cómo quedan las imágenes. Y aquí en datasets interferométricos, que eso no lo vamos a ver, pero les queda el tutorial, ¿verdad? Aquí pueden ver que es como abrir un feeds, pero como con este tipo de archivo VP. Entonces les dejo eso. Y si alguno tiene dudas, también les voy a pasar este interferómetro virtual, que es para eso, para trabajar con datos de interferometría. Que en el GitHub de esto se explica cómo funciona, cómo se sintetiza, cómo se observa una imagen interferométrica. Pero básicamente el UV es la cobertura que se hacen con las antenas a medida que, bueno, utilizando la rotación de la Tierra. Entonces ven que por eso queda como manchado, digámoslo así. Eh, pero bueno, eh, eso. Y también nos habían preguntado cómo se puede hacer para optimización y para, creo que fue linealización lo que estaban preguntando. Así que les voy a pasar ese otro paquete de SciPy. Bueno, SciPy es un paquete súper utilizado. Probablemente en otros cursos lo usemos, en futuros cursos, quise decir.
pero les queda ahí para que lean y tal vez encuentran algo útil por si hacen como muchas funciones o muchas optimizaciones o fitting de datos también. Les queda aquí para que lean la documentación y hay ejemplos y tutoriales muy buenos. Ok, otra cosa, un par de cosas. La tarea 3, tengo que volver a subirla porque subí el archivo que no era, así que hoy después de clase lo subo. Y los datos están en .zip, los datos que vamos a usar hoy. Los subí así porque es un dataset muy grande, así que si descargan este archivo solo, ya sea con GitHub. A mí a veces bajar archivos tan grandes me da problemas con GitHub. Entonces lo pueden bajar así como un zip y lo descomprimen con WinRAR o con 7-zip y les va a dar este CSV, que bueno, ya saben cómo abrirlo. Y eso lo pueden colocar aquí a la par de su notebook. Entonces, hoy vamos a utilizar estos datos. Estos son datos de la misión Hipparcos, que es una misión que mide, ups, esto no es de lo anterior. Es una misión astrométrica. No significa que es para medir medidas, en escalas astronómicas, ¿verdad? Y lo que medía Hipparcos era, bueno, indirectamente era la distancia de las estrellas utilizando el paralaje, que en términos muy sencillos, el paralaje es la distancia aparente entre dos puntos. Por ejemplo, aquí ponen este ejemplo de que, ok, si ven con su ojo derecho un objeto y luego abren el otro ojo, van a ver que, entre comillas, salta, ¿verdad? Lo que ustedes ven. Y esa diferencia se puede utilizar para, si ustedes conocen la distancia entre los dos puntos, se puede utilizar para medir eh, la distancia al objeto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver estos datos. Si vemos ese archivo, este notebook, vamos a importar pandas con import pandas as PD. En Matplotlib vamos a utilizar pyplot y vamos a leer el CSV de Hipparcos, que se llama Hipparcos-void main CSV, y le hacemos un .head para ver qué es lo que tiene. También les voy a compartir, vamos a estar utilizando este archivo para esta clase y la que sigue, para hacer como más ejercicios con datos reales, ¿verdad? Aunque estos sean datos un poco más viejos, igual es un buen ejercicio para aprender Programa, para aprender a trabajar con datos o con bastante cantidad de datos. Y si ven aquí, esto tiene, bueno, el punto G son 5 filas y 78 columnas. Es un montón de datos. No los vamos a usar todos, pero también les voy a compartir qué es cada uno de los parámetros. El que vamos a estar usando hoy es la magnitud en escala Johnson, que eso es una escala de fotometría eh, como pasada, entre comillas, al espectro visible. Pero bueno, eso podría ser cualquier cosa. Hoy lo vamos a usar nada más para explorar datos y limpiar datos. Luego de haber cargado nuestros datos, vamos a llamar las columnas. Aquí pueden ver que son todas estas columnas, que es completamente lo que tiene. Pero si ven, eh, bueno, la longitud de los datos son 118.000 y resto de filas. Y le pueden hacer un punto shape. Aquí nos tira el número de filas y aquí el número de columnas, que son 78, como les dije. Y casi siempre cuando tienen datos o cuando tienen datasets muy grandes, generalmente tienen demasiadas columnas y Jupyter no les va a desplegar todas las columnas, les va a tirar sus 3 puntitos que ven aquí. Se puede quitar. Para quitar eso, esta es la opción para mostrar todas las columnas. Es pd.setOption y display.max.columns. Aquí le ponemos none. Si quisieran un número arbitrario, digamos si quisieran 50 columnas como máximo
o 25 o el número que ustedes quieran, se cambia aquí por un integer. Como le ponemos none, nos va a desplegar absolutamente todas las columnas del dataset. Y aquí mi variable es heap, ¿verdad? De lo que cargamos del Hiparcos, este heap. Ya estamos utilizando pandas. Y ahora cuando le hacemos un punto head, sí me despliega absolutamente todas las columnas. Bueno, aquí pueden ver que hay un montón de datos y un montón de cosas. Podemos darle un punto tail para ver el final del dataset y nos va a desplegar los 5 últimos del dataset. Y también Pandas tiene esta función que se llama .info, que me da, bueno, el índice, el total de columnas, cuál es el range, ¿verdad? Cuánta información hay o cuántas filas hay. Me dice que de 0 a 118.217. Este es todos los rangos. O sea, empieza en 0 y termina en este número. Aquí me da el número de índice, me da el nombre de la columna. Si no está nulo, aquí me da un conteo de cada una de estas columnas. Que esté nulo significa que aparezca así, como not a number. None is not a number, como hemos visto, que no es un número, es un vacío, es nada. Y aquí me da una sumatoria de los que no están nulos. Y también me da el tipo de dato. Entonces, objeto entero de 64 bits, otro objeto, un float, etc. Y como son 78 columnas, aquí están las 78 informaciones. Y también me da la cantidad de memoria que utiliza esta variable en mi memoria actualmente. Ok, también podemos utilizar el punto describe. El punto describe me va a dar estadísticas. Si ustedes alguna vez tienen un dataset con muchísimos números, muchas veces, casi todas las veces, van a ser muchísimos números, y queremos describirlo estadísticamente, el punto describe me da el count, o sea, cuántos datos hay para esta columna, me da la media, la descripción estándar, el mínimo, el percentil 25, 50, 75 y el máximo. Entonces podemos utilizar esto si quieren hacer con más estadística. Hay otro montón de funciones que Pandas da y, bueno, obviamente paquetes. Como Nati nos dijo, hay cientos de paquetes en Python. Pero esto es una base, digamos, para comenzar. Ok, luego de esto voy a asignar esta variable bmag. Va a ser igual a mi data frame en la columna bmag. Esto es la magnitud, que es esta columna que está aquí. Luego llamo la variable y aquí me tira un resumen. Si le digo a Pandas, bueno, a Python en realidad, le digo cuál es el tipo de esta variable, me va a decir que es una serie. Si recuerdan de la clase pasada, una serie es un conjunto de datos, ¿verdad? Pero no es un data frame. Entonces yo lo que quiero es convertir esta serie en un data frame, nada más para tener todas las funciones que tiene un data frame, toda la utilidad que tiene un data frame. Entonces voy a utilizar un punto toFrame, bmag toFrame, y aquí le digo que bmag es igual a bmag hecho un data frame. Y si le vuelvo a preguntar, si aquí comento esta, perdón. Si comento esta línea y le pido el tipo, me va a decir, ok, ahora sí es un data frame. Ya no es una serie como acá arriba. Ok, aquí voy a poner esto nuevo. Y ahora ven que ya está como lo teníamos antes. No como estaba acá arriba, que eso es una serie. Ok, luego de eso quiero visualizar mis datos, quiero ver dónde están ubicados más o menos las magnitudes. Entonces voy a utilizar un histograma y si recuerdan la vez pasada que vimos Matplot, llamamos Matplot con PLT o como ustedes le llamen y con punto .hist o ist de histograma le pasamos los datos. Así, fácil, y automáticamente nos tira
un histograma ahí por defecto. También quisiera saber cuál es la magnitud mínima. Aquí dice que es menos 1.44. La magnitud máxima dice que es 14,08. Y también, si solo quiero una sección de los datos de magnitud, le puedo decir, ok, de BMAG traiga las magnitudes, que bueno, es mi única columna, pero así se llama, las magnitudes que sean mayor a 11. Y aquí ven que ya no son 118.000 puntos, sino que son solo 2.000. Ahora, si yo le subo, ahora quiero solo las que sean mayores a 12. Aquí me trae solo 536 y así pues van a ir disminuyendo, ¿verdad? Si le digo las mayores a 13, me trae, bueno, estas, y si las cuento, me dice que son 28. Si ven acá en en el siguiente comando, esto es lo mismo que está acá arriba, bmag cuadrados bmag.bmag en columna bmag mayor a 13, pero le agrego este punto count. El punto count lo que hace es eso, contar cada fila de este parámetro, que cuente con este parámetro. Entonces me va a ir contando los que sean mayor a 13. Ok, ahora quiero contar los que no sean nulos. Como habíamos visto, los nulos o los NaN no son números, entonces no me interesa tenerlos. Y si le digo, ok, en mi variable DataFrame, punto not null, cuente los que no son nulos y haga una sumatoria. Entonces va a ser una sumatoria de los que no son nulos. Y me regresa este valor, que esos son las entradas que tienen un valor, o sea, que no son un NaN en el data frame. Si le quitamos el punto count, lo que Pandas hace es que revisa cada entrada de estas y va diciendo, ok, este es un número, sí, es true, este es un número, sí, este es un número, sí, hasta terminar con todas las filas. Ok, entonces, para limpiar los datos, muchas veces sus datos van a venir sin valores. Entonces, por ejemplo, si ustedes están haciendo un análisis lineal o sobre el tiempo, ustedes no quieren valores vacíos. Entonces, para eso vamos a utilizar la función drop_na y le ponemos el parámetro inPlace, que inPlace lo que hace en memoria es que utiliza esta misma variable eh, y le quita sus valores. Porque también podríamos copiar el data frame y cargarlo en memoria en otro lugar. Ok, ahora, si cuento los que no, isNA me va a contar lo contrario a not null. IsNA va a contar los que son NaN y si le pongo un punto sum, me va a sumar todos esos valores. Ok, si le quito el punto sum, aquí pueden ver lo contrario a este otro comando de acá arriba. Entonces, lo que hace Pandas es, ok, este es un este es un NaN, no, este es un NaN, no, este es un NaN, no. O al contrario, este es un número, sí, entonces póngale falso. Ok, punto sum otra vez para que los cuente. Y parece que ahí está. Entonces, aquí había un NaN en mis datos. Vieron el 1, si lograron ver el 1. Entonces volví a correr bmag.dropNA inPlace igual true. Y luego lo volví a contar. Así me aseguro que no hay datos vacíos o sin valores en mi data frame. Ok, voy a parar aquí un minuto para ver si hay preguntas. Y si no, seguimos. Ya casi termina la explicación y les dejo un ejercicio. Ok, como todo estaba muy claro.
Vamos a graficar un histograma de nuevo, pero esta vez vamos a graficar estos datos que acabamos de limpiar, o sea, acabamos de explorarlos, ¿verdad? Estadísticamente y visualmente también. Y también les quitamos los que no son valores, porque eso son datos sucios, ¿verdad? Son datos que no queremos. Vamos a utilizar esa variable limpia y le vamos a decir al histograma de un rango de 4 a 10. ¿Esto qué significa? Esto significa que me va a verificar desde el 4 hasta el 10. Así. Y los beans son cada uno de esos cuadritos donde se van depositando los datos, donde se van agrupando, porque recuerden que esto es un rango en los histogramas. Y me grafica mi histograma. Ok, ¿qué puedo cambiar aquí? Si sabemos que nuestro valor mínimo es menos 1.41, creo que era. Yo puedo ir más abajo, puedo darle un rango de 2 hasta 8. Ok, vamos cómo se ve eso. Ok, entonces me grafica de 2 hasta 8. Y si quiero menos beans, digamos que quiero 10 beans. Aquí están mis 10 beans. Ok, 2, 4, 6, 8. Y estos dos últimos casi no se ven, pero aquí hay dos más. Si yo no pongo esto, igual puedo definir los beans, pero me va a graficar absolutamente todos los datos. Entonces, tal vez cuando ustedes estén haciendo su estudio visual o estén graficando algo, tal vez solo quieren esa porción de los datos, como los haya puesto, de 4 a 12 o de 6 a 10. Eso lo configuran en el PLT. De 6 a 10, digamos. Y 100 bits. Ok, ahí estamos. ¿Alguna pregunta con esto antes del ejercicio? Esto fue un repaso súper rápido de pandas, introducir un par de funciones nuevas. Igual, no se preocupen si no entienden los datos aún. La próxima clase vamos a estar viendo, vamos a hacer más ejercicios con este dataset y vamos a estar explicando mejor. Ok, el ejercicio tienen que hacer eso mismo, pero con la columna B-V. Ahora, tienen que tener cuidado porque esto que hicimos acá arriba, el punto B mag, esto lo podemos hacer porque esta columna, o el nombre de esta columna, no tiene ni espacios, ni guiones, ni símbolos, pero si se fijan, el V, el B-V, pues tiene este menos, ¿verdad? Que Python puede interpretar como un menos matemático. Entonces, tienen que tener cuidado cuando llamen la columna. Y pues B-V corresponde al color BV que en la magnitud Johnson. Si recuerdan nuestro diagrama de hace 2, 3 clases, eh, es eso mismo. Entonces, creen un nuevo data frame, le cambian el nombre de la columna de B-V a BV, limpien los datos, quiten los puntos vacíos con drop NAs y contando isNA.sum y muestren la descripción estadística. Esto es solo un describe, mostrar los valores mínimos y máximos y mostrar los datos en un histograma y traten de hacer esto, mostrando solo una parte con range y con bins. Ok, son 7 minutos para esto. Y si tienen preguntas también, las pueden hacer.
Esto no se los puse ahí. Para cambiarle el nombre a una columna con pandas, bueno, esto ya lo convertí en un data frame. Tienen que llamar el data frame y con un punto rename le ponen el parámetro columns igual, curly brackets, y aquí ponen el nombre de la columna vieja, 2 puntos, y el nombre que le quieren dar, el nombre nuevo que le quieren dar. Voy a pasar esto al Slack. Ok, ¿cómo estuvo ese? Estuvo muy fácil, muy difícil. Dedito arriba, si estuvo muy fácil. O la cosita de celebración, si estuvo muy difícil. Si no, no sé. No sé si necesitan más dificultad o menos. Entonces, el emoji de Zoom, ¿verdad? Ok, repasemos súper rápido esto. Ahí se me perdió. Ok, entonces lo primero que tenían que hacer era, bueno, sacar la columna, ¿verdad? Podían hacerlo de varias formas, como siempre.
podían llamar la columna directamente o podían pasarlo a una variable, a una serie y luego a un frame. Aquí yo hice lo segundo. Tengo mi variable que se llama BV, que es la columna del data frame grande, B-V, y de una vez le digo toFrame para que lo convierta de una vez a un data frame y no me lo tire como una serie. Y le digo bv-head, punto head. Ok, luego de eso necesito renombrar la columna, nada más porque no quiero tener este guión aquí, para no confundir a Python ni a nadie. Entonces le voy a hacer un rename, como les mostré, bv.rename, la columna, ¿verdad? Aquí ese es el parámetro. Y entre corchetes le ponemos el nombre de la columna vieja, 2 puntos, el nombre de la columna nueva. Y ahora podemos ver que esto se llama BV. Ahora, luego de eso hay que limpiar los datos. Si tenemos datos vacíos, no los queremos ver. Entonces le hacemos un drop NA con el inplace para que lo haga dentro del mismo objeto. Y lo volvemos y contamos de nuevo. Ok, aquí me comí. Aquí cometí un error. Ven que aquí abajo aún sigue el B-V. Aunque yo le dije que lo cambiara el nombre, pero porque le tengo que decir bv igual bv.rename. Ahora sí puedo llamar a bv.head. Ahora sí. Y ahora esto cambia. Ahora sí está bien. Y dice que bv no tiene ningún nan, o todos son números, no hay ninguno vacío. Luego de eso, el ejercicio pide que lo describamos estadísticamente. Ahí está el total de datos, la media, la desviación estándar y los datos que ya sabemos, ¿verdad? Si queremos comprobar el mínimo y el máximo, podemos decirle bv.min y bv.max, y luego graficamos el histograma. Y si queremos que nos dé solo un rango, podemos decirle v en el rango de 0 a 2. Aquí visualmente, sin ninguna otra razón, quiero donde están la mayoría de los datos, que lo puedo ver visualmente con ese histograma. Y pueden ver que cuando aumentamos la cantidad de bins, porque es un histograma, ¿verdad? Son rangos, podemos ver este dip, esta caída aquí, que no se ve, bueno, se ve muy poco aquí, porque todos caen entre estos dos bins. Entonces, al aumentar la cantidad de bins, podemos ver, bueno, ciertas variaciones, ¿verdad? Esto es solo visual, no es de ninguna forma descriptivo, matemática o estadísticamente, pero puede servirles cuando ven sus datos. Visualizar sus datos siempre es bueno. Ok, es un ejercicio muy corto. Vamos a ir usando este dataset en la próxima clase, pero queríamos dejárselos para que lo vieran, para que lo exploraran. Y ahorita les paso los artículos donde explica mejor el dataset. Ok, ¿alguna pregunta con esto? ¿O todo está muy, muy claro? ¿Todo bien? Ok. Si no tienen más preguntas, yo creo que ya sé qué es lo que pasaba con el código de Giovanni. Ok. Ok, entonces, sí, recuerden que ahora, bueno, algunas personas me pidieron más tiempo para la tarea. Entonces, de nuevo, extendámoslo hasta el miércoles para que entreguen la tarea 2. Por si no tienen problemas, ese es el momento para sacar dudas, preguntas que tengan. Y hoy se deja la tarea 3 y la tienen que entregar la otra semana, aunque no tengamos clase. Siempre la entregan por Slack.
Así que gracias a todos y ya pasamos con dudas y el ejercicio de Joan. Gracias.